Como todos los días sábados está con nosotros el señor doctor Paulo Jordán, esta vez a través del hilo telefónico. Lo contactamos para poder platicar sobre algunos temas que son de mucho interés. Saludamos reiteradamente a Paulo. Bienvenido, Paulo. Arranquemos con el tema. ¿Cuál es el concepto que tienes de esta semana ya, de esta nueva semana en la que hemos pasado encerrados? No de cuarentena, me hacían notar que cuarentena era 40 días encerrado en otros tiempos, pero ahora estamos realmente 15 días, pero ya se siente un poco este tema. Bienvenido, Paulo, qué gusto escucharte. Buenos días. Buenos días, Fernando, Ramón, a todos los amigos que siempre están con nosotros en Colosal. Sin duda son momentos difíciles, un poco complicados para los ciudadanos, para todo el país y para todo el mundo, ¿no? Pero no nos queda más que hacer un poco de esfuerzo, un poco de sacrificio. Toda la ciudadanía deberíamos tener esa corresponsabilidad, esa responsabilidad social con el país y con el mundo, porque como tú sabes es una pandemia a nivel mundial, un problema sanitario grave para todos. Todos los países han asimilado el mismo tipo de medidas a fin de evitar el contagio, pero creo que nos toca aquí obedecer, confiar en que las autoridades están haciendo lo mejor para el país, para la ciudad, y esperar que esto muy pronto pase y simplemente, digamos, en algún momento, como anécdota, recordemos estos momentos que de alguna manera también nos han permitido olvidar muchas cosas cotidianas, nos han permitido olvidar de la política y creer que debemos trabajar unidos juntos a fin de sacar adelante a la ciudad y al país. Acabas de decir algo que es una verdad, debemos tener confianza en el gobierno, pero ¿qué tanta confianza? ¿Hay verdad en lo que está pasando? Escuchábamos hace un instante a la presidenta del Colegio de Enfermeras del Guayas, que estaba pidiendo y que pide que el gobierno sincere las cifras. Durante todos estos días hemos escuchado varios temas sobre aquello. Carlos Vera decía tras antier que solo en Guayaquil fallecen cada día más de 100 personas, no solo por esta enfermedad, pero fallecen cada día más de 100 personas y decían que habían fallecido 8 personas en Guayaquil, es decir, no se están ajustando a la verdad. ¿Podemos creer realmente en la información que nos está dando el gobierno? Bueno, yo te de reiterar, Fernando, considero que debemos creer en las autoridades. Sí, hay en este tipo de enfermedad y en otros tipos de enfermedades, tú ves que esto nos ha obligado a permanecer en casa, a no salir. Habrá mucha gente que a lo mejor vivía solitaria, a lo mejor está sufriendo pues problemas del COVID-19 y que de pronto, como es una enfermedad mortal, hayan fallecido también, ¿no? Eso no ha pasado solo aquí. Hemos visto casos tremendos en Italia, en España, donde que han encontrado en los hogares, en los condominios, gente muerta. O sea, yo creo que no deberíamos alarmarnos. Sin embargo, de eso creo que por responsabilidad el gobierno, las autoridades tienen que manejar las cifras, unas cifras reales pero prudentes. Creo que lo que tú dices, hay mucha gente que a lo mejor está contagiada, que simplemente no refleja su diagnóstico, no absorbe, pero que puede estar contagiada y no sabemos, ¿no? O simplemente su organismo no da a conocer que ya está contagiado. No sabemos lo que pasa. Pero en cambio hay otra gente que sí refleja, ¿no? Los síntomas sí reflejan que está enferma, y esas son las personas que han recurrido a la salud pública, pues, ¿no? Decía, porque por ejemplo, Cintia Viteri ayer, en horas de la noche, a través del Facebook hacía conocer realmente un tema que es preocupante, de que las cifras no son reales y de que está preocupándonos a todos lo que está pasando. Tenemos un gobierno que está controlando toda la información. Las cadenas son ridículas, son empleados del gobierno para hablar sobre el gobierno. O sea, no hay preguntas, se acepta todo como verdades, se aplaude todo lo que dicen los funcionarios. Por eso es que sorprendió a muchos lo que pasó el día miércoles cuando Fernando del Rincón entrevistó a María Paula Romo. Sorprendió, ¿por qué? Porque Fernando del Rincón le preguntó y la ministra hasta se molestó. Es que están acostumbrados
a que los que les entrevisten sean sus empleados y a poder decir la verdad de ellos, pero no sabemos si es la misma verdad de todos, y es lo que nos está preocupando. Bueno, esta pandemia, tú sabes que ha cogido de sorpresa al mundo entero. Sin duda, nuestro país, por obvias razones, nos está pegando duro también, ¿no? Yo creo que las autoridades hacen un esfuerzo supremo. Creo que no es el momento para evaluar cómo están actuando todavía, qué han hecho, qué no han hecho. Yo creo que no es el momento, ¿no? El tema de la información es sensible, eso es lo que me preocupa. El tema de la información es sensible y hay que decirla en verdad. O sea, yo no estoy en contra del gobierno. Yo creo que nadie puede estar en contra del gobierno en este momento, pero tenemos que exigir que haya verdad en información, siempre. O sea, todos quisiéramos, ¿no?, que la información que nos está dando a conocer el gobierno sea verdadera, sea oportuna, sea adecuada. Pero tú sabes que es un tema también bastante sensible y difícil predecir también, porque, como te digo, hay muchos casos en el Estado que estamos pasando un estado de un toque de queda, donde que es prácticamente y constitucionalmente prácticamente nos quitan todos los derechos, pues. Así es. Constitucionalmente nosotros estaríamos sin derechos ahorita, porque usted no puede salir, usted no puede movilizarse libremente, usted ha perdido sus derechos a vivir libremente, en libertad. No podemos hacerlo ahorita, prácticamente hemos perdido los derechos. Estamos simplemente confiando en lo que el gobierno está haciendo, en lo que el gobierno dice, en lo que el gobierno habla, que puede haber muchas cosas que no sabemos y que a lo mejor las redes sociales, a lo mejor ciertas denuncias de ciertas autoridades están permitiendo llegar a saber. Pero te digo una vez más, yo tampoco soy gobernista, pero creo que en estas instancias, en estos momentos, ¿qué nos queda? Confiar en la información adicional, en la información que van dando las autoridades del gobierno. No podemos estar de acuerdo con muchos temas, no podemos estar de acuerdo. Estamos viendo el reclamo de las enfermeras, el reclamo de los médicos, que no hay equipos médicos, que no hay uniformes biodegradables o de el tema de las personas que han fallecido, que es lo que nos preocupa también, que parece que se esconden demasiados datos. Ahora, realmente, tú sabes que esto tarde o temprano se llegará a saber, ¿no? Nosotros hemos visto con muchas sorpresas lo que pasa en Italia, lo que pasa en Francia, lo que pasa en España, lo que está pasando hoy mismo en Estados Unidos. Entonces son temas que no van a poder ocultarlos. Pero el tema es que la inacción y el esconder datos, por ejemplo, sobre las personas fallecidas, el no atender en las clínicas. Ayer mirábamos el caso de un señor que llegaba en el balde de una camioneta. Ali, su hijo, pedía atención y le cerraron la puerta y no pudo entrar. Esos temas son graves. 2 personas que mueran o que fallezcan precisamente en sus casas, una persona que fallece en la puerta de un hospital, no puede ser posible. Y la falta de agilidad en cuanto a determinar si una persona realmente fallece por el COVID o falleció de otras causas. Y muchas personas han sido enterradas y antier el vicepresidente anunciaba que ha pedido una fosa común. ¿Se pueden enterrar en fosa común los cuerpos de personas con coronavirus? De acuerdo a la información que tengo internacionalmente, no. Todos los cuerpos tienen que ser cremados por el tema del coronavirus, porque se determinó que el coronavirus, el virus, la bacteria, permanece dentro del cuerpo muerto, vive dentro de un cuerpo muerto. Entonces, de ley tenemos que cremar esos cuerpos, si no realmente va a ser un foco de infección todo esto, pues. Bueno, realmente vivimos un estado de excepción, ¿cierto? Sí. Un estado de excepción donde que todos los servicios públicos, en este caso los sanitarios, entran en emergencia. Eso implica que todas las personas deben ser atendidas exclusivamente casos de emergencia y los que tienen relación al COVID-19. Entonces, no habría la razón para que ninguna institución le niegue la atención a una determinada persona que llega a pedir ayuda. Sí, es verdad que hemos visto que la gente, incluidos los servidores de salud, se sienten un poco incómodos, un poco asustados por la falta de suministros, por falta de uniformes de protección,
Entonces, sí es un poco, llama la atención eso. Pero están en la obligación de atender. Es más, muchos hospitales, muchos hospitales públicos han abierto las 24 horas y se da preferencia a esta atención. No sé qué pasó en este caso que tú dices en Guayaquil, el señor va en la camioneta llevándolo y no le quieren atender. Es difícil entender eso. Ahí las autoridades tendrían que ocupar. En el tema de los muertos, te digo, es complicado en el tema de saber cuántos mismos estamos contagiados actualmente. El gobierno habla de 1.650, 1.637. Realmente no vamos a llegar a saber con exactitud, porque hay mucha gente que es asintomática, otros que no. Hay gente que a lo mejor estuvo con contagiados y todavía no tiene ningún síntoma. Hay mucha gente que a lo mejor ha seguido haciendo reuniones, fiestas, y de ahí salieron muchos más contagios. Sin embargo, yo creo que el gobierno trata de ser conservador y trata de ser prudente. Es mi punto de vista, pero no sé. Yo no estoy en contra de la prudencia, estoy en contra de la mentira, que hay una diferencia bastante grande entre las dos cosas. Prudente sí, mentir a la gente no. Porque necesitamos saber qué mismo es lo que está pasando, necesitamos avanzar, necesitamos empezar a buscar todos estos temas. Mira, se nos ha mentido en todo. Pongamos ejemplo el caso de Ambato. La ministra, cuando le preguntaban sobre los pacientes que llegaron, sobre el paciente que en primera instancia dijeron que era uno, que había llegado a Ambato, dijo que llegó con todas las medidas de bioseguridad y que llegó el día jueves. Sabíamos que llegó el lunes sin ninguna medida de bioseguridad y le mintió al país. Nosotros sabíamos que no era cierto, y lo hemos dicho. ¿Y cuánto más nos están mintiendo? Eso es lo que nos está preocupando. ¿Cuántos son realmente? O sea, si ya no pueden atender en hospitales, significa que las cifras que están diciendo no son reales. Significa que se rebasaron esos valores de cifras. Y eso es otro de los temas que preocupa. ¿Hay medicina? ¿No hay medicina? Escuchar a un viceministro de salud decir que los médicos quieren estar disfrazados todo el día como astronautas y que no hay para aquello. Y después encuentran que sí habían, que estaban en cajas, guardados, escondidos. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué mismo pasa, no? Y que los médicos quieran tener las medidas de seguridad normales es lo mínimo que se les puede ofrecer, pues, ¿no? Si están arriesgando su vida. Por supuesto, y creo que es lo menos que podríamos nosotros y el Estado, nosotros exigir como ciudadanos y el Estado garantizarles a los médicos y a todos los servidores de salud o sanitarios que están atendiendo, que están poniendo su empeño, su dedicación, su riesgo también, ¿no? Porque tras eso hay un riesgo, es indudable, y el Estado está obligado a garantizarlos aquello. Sabemos que en la actualidad no hay lo suficiente, que hay un barco que está creo descargando, que había venido de China. Eso debería rápido descargarse y no debería haber razón para ver que haya de pronto negociados en eso. Decía Bill Gates ayer en una conferencia que lo más importante para vencer el mal es poder saber, es poder conocer, es precisamente tener los datos suficientes, ojalá en las primeras 24 horas, pero para eso necesitamos exámenes rápidos, que no hay en el país, que no han llegado. Bueno, Fernando, también nos toca un poco entender, el ministro lamentablemente recién se posicionó, porque la anterior ministra, que yo creo que después de la forma que salió, porque cuando estuvo en el puesto nunca habló ni dijo nada malo, y después salió del puesto, salió a vociferar y a decir cosas que también me parecían muy adecuadas, muy éticas. Sí llama también la atención, Fernando, unas declaraciones de la directora de riesgos, cuando dice que infectados de otras provincias van a traerlo, por ejemplo, a Cambato, a Loja y a Riobamba. Acuérdate que lo que pasó en China, lo que ha pasado en Italia, prácticamente a todas estas poblaciones que han estado infectadas les han cercado. No sé si la política que va a implementar la directora va a ser la más adecuada. No es la más adecuada. La OMS dice que no se debe mover a un paciente con una enfermedad contagiosa porque se expande el vector de contagio, pues. Imagínate, eso para mí es contra naturaleza, es ilógico.
creo que debería hacer el gobierno todos los esfuerzos por cercar la provincia de Guayas, es que está una de las que está más contagiada. Igual sucedería con Pichincha, pero no podríamos contagiar o contaminar a todo el país, pues. Pero Paulo, al final nos tocará, pues. Y digo esto porque el momento en que Guayas, el momento en que Pichincha rebasen las expectativas de atención médica, si hay hospitales en Tungurahua, en Chimborazo, si hay hospitales en cualquier sitio del país que tiene médicos y que tiene camas y que tiene respiradores, nos tocará porque habrá que dar atención a todas las personas, pero eso será más adelante, no en este instante, porque en este instante realmente es expandir el contagio. Pero eso, Fernando, complicaría más aún el país. Y yo de acuerdo. Pregunto a ti, ¿habrá servido tantos sacrificios si vamos a contaminar todo el país de todas maneras? Ahora, clínicamente dice que no se le puede negar atención a nadie. Ese es el tema. Pero mira, tú ahora que en este instante que estás hablando de contaminación, me quedo pensando en el tema. Mira, a Cynthia Viteri casi la crucificaron. Los medios gubernamentales y varias otras personas sin saber bien el tema. ¿Qué hacía Cynthia? Defender a Guayaquil para que no entre contagios. ¿Qué está pasando en este instante? Están entrando todos los días cualquier cantidad de gente que viene del exterior, ecuatorianos que vienen del exterior, de países con alta contaminación como Italia, como España, como el propio Estados Unidos, están llegando con tranquilidad. Ayer llegaron 146, si no estoy equivocado, y aterrizaron en Guayaquil. Y van a seguir aterrizando. Si el problema que tenemos deriva de una sola persona y tenemos 1.600 contaminados, ¿cuántos más van a haber? Pues estamos trayendo el virus en personas que siendo ecuatorianas tienen, de acuerdo a la Constitución, su derecho a entrar en el país, pero estamos en un estado de emergencia en que el presidente ya prohibió, no este lunes que pasó, sino el lunes anterior, es decir, 15 días, de que llegue alguien fuera del país. Dio un plazo, pero con el mote, con el título de vuelos humanitarios siguen llegando. Y te recuerdo que llegaron 40 vuelos humanitarios para llevar pasajeros, así que tenemos derecho a que vengan 40 vuelos humanitarios trayéndonos pasajeros, lo que no es lógico. Esto va a expandir el contagio. Ahora entiendo que están activados los protocolos, están activados los planes de emergencia, de contingencia actualmente, y se entiende que ellos cumplen con un proceso de evaluación, les hacen las pruebas para establecer si es o no, y de ahí pasan a un periodo de 14 días de internamiento, hasta donde sea. Paulo, ¿y crees que no estaba activado el protocolo cuando se contaminaron 1.600 personas en el Ecuador? Los protocolos solo sirven para violarlos, lamentablemente. Más todavía en gente que tiene dinero. Porque el que estaba fuera del país, que estaba de vacaciones en Europa, que se fue a un cursito de una semana, no es el pobre, pues. Bueno, hay estudiantes también, acuérdate. Por eso te digo. En Argentina. Por eso te digo, o sea, gente con dinero, porque de otra manera, ¿cómo se van? Gente con influencias para conseguir becas y todo. O sea, no es el pueblo. El pueblo no tiene dinero ni para ir de aquí a Quito. Estamos hablando de gente que estaba en Europa. De gente que, entre comillas, dicen que pagaron ayer $650. Los niños y los pasajeros mayores $1.300 para poder llegar. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿qué mismo está pasando? Que no entendemos. Bueno, yo aspiraría, Fernando, que se cumplan al menos con los protocolos. Yo tengo conocimiento porque un amigo que tenemos nosotros, un grupo de WhatsApp, vino de España, y a él parece que le hicieron la evaluación, el examen, y no tenía, pero le mandaron a estar internado 14 días. Él, por su propia responsabilidad, está internado y ya cumple 10 días. No sé si el resto lo hará, ¿no? Sonrío cuando tú dices... responsabilidad social o no. Paulo, sonrío cuando tú dices que se cumplen protocolos y acabas de decir que él, por su responsabilidad, está ya 10 días encerrado. ¿Y el resto? Claro, eso te digo, porque él por su responsabilidad dijo que él tiene que cumplir lo que le habían pedido. No sé si le dieron seguimiento, si realmente establecieron las autoridades, y creo que va a ser difícil, ¿no? Que a todo ciudadano
den seguimiento a ver si cumplió o no cumplió con los 10, 14 días de estar encerrados, ¿no? Paulo, 3.600 ecuatorianos están en lista para regresar al país, 3.600. Esto las personas con vulnerabilidad que debían regresar de acuerdo al Estado. Pero después se les ocurrió a los asambleístas agregar que sus acompañantes también pueden venir, pues. Eso significan por lo menos 5 o 6 mil personas. Claro. ¿En qué condiciones vienen? ¿Vienen sanos? ¿Serán asintomáticos? ¿Vienen con el contagio sobre su cuerpo para contagiar al resto o no? No es ilógico lo que estamos haciendo. Y es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública a través de sus funcionarios, pues, que cuando lleguen al aeropuerto, antes de bajar, se les haga todas las pruebas y evaluaciones suficientes para poder diagnosticar si tienen o no tienen COVID-19, pues, y deberían entrar a un proceso de aislamiento, pues, ¿no? Hacer lo que están haciendo en el extranjero, en Estados Unidos, en España, en Italia. No pongas como ejemplo Estados Unidos, Italia ni España, porque esos países que pones como ejemplo han desbordado el coronavirus. Estados Unidos es el país con más contaminados en este instante, y sabemos lo que es la ley en Estados Unidos. España, altamente contaminado. Italia es el país con más muertes. Pero acuérdate que tenemos que buscar alternativas, porque ¿dónde le puedes aislar a esa gente si no tienes la infraestructura adecuada? Estaban fuera del país, sigan fuera del país. Es que eso es así, perdóname, nos puede doler, nos puede complicar, nos puede dar pena, pero nadie los mandó fuera del país. Ahora están desesperados que inclusive el país les pague el vuelo de regreso. O sea, no puede ser posible. No puede ser posible. Son personas que por sí mismo fueron a países altamente contaminados, han estado en aeropuertos altamente contaminados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Decimos, bueno, vengan nomás, es que son ecuatorianos y es que no importa que contaminen al resto. Estamos hablando de un país de 15 millones de personas. Hace un instante tú decías, no pueden enviarnos personas que están enfermos. Estamos trayéndole el vector, estamos trayendo la enfermedad y a una persona contagió a 1.600 y picos. ¿Cuántas de estas, no sé, de estas 5 o 6 mil personas que pretenden llegar tendrán o vendrán con el vector? ¿Serán 10? ¿Serán 50? ¿Serán 100? Si de una se contagiaron 1.600, estamos hablando tranquilamente, con facilidad, de 160.000 personas. O sea, hay que tener cuidado y no podemos ser tan torpes de que esto es sensibilidad y ayuda social. Ahí vamos lo que tú decías, ¿no? Sí, muy lamentable, da pena y a veces tocaría escoger o les dejamos afuera. Muchos dicen que están varados, que no tienen aquí quien les vea, quien les ayude. Son ecuatorianos. ¿Pero a qué se fueron? ¿A qué se fueron? Hay muchos que se fueron la semana anterior a cursos. La semana anterior. Hay médicos que se fueron la semana anterior, odontólogos que están en Brasil, que se fueron a un cursito de 3 días. No puede ser, pues ya había el problema. Eso, por ejemplo, Fernando, te digo, es una tontera, pues. Estamos en un estado de excepción, estamos en una situación de emergencia sanitaria. Creo que todos deberíamos acatar las leyes, pues no. Si nos obligan a que pasemos en cuarentena encerrados, puede haber matrimonio, puede haber curso, puede haber seminario, puede ser lo que sea, pero creo que todos nos acatamos a esto, pues. Deberíamos. Y yo sí quiero reiterar. O sea, la ley es para todos, no solo para de Poncho, pues, ¿no? Todos estamos haciendo un sacrificio. Si son esas condiciones o esas dificultades que tú estás mencionando, que la gente se puede decir hace 8 días o 15 días, estando ya en un estado de excepción como estamos, porque vamos a estar 15 días en esto. Creo que todos tenemos la obligación de sacrificar, pues, y la ley no puede hacer excepciones, pues. Eso es lo que estamos diciendo. Mira, no queremos que nos pase lo de Italia, no queremos que nos pase lo de España. Mira, el tema es simple. Estamos ya en el país prácticamente rebasando la capacidad de atención médica y hay gente que no alcanza a recibir atención. Pongo ejemplos. Una reportera de Coavisa se contagió la semana pasada al entrevistar a una persona que presumía tenía el coronavirus. Esta persona falleció el lunes. Hubo que esperar hasta el jueves para que hagan los exámenes. Todavía no hay respuestas. Un camarógrafo del canal de Coavisa ya falleció por coronavirus, sin atención.
Estamos hablando de gente que de alguna manera tiene acceso a las autoridades. Imagínate lo que le pasa al pueblo común y corriente. Para no tener que escoger entre salvar al que le veo más joven y con posibilidades de vida y dejar morir al anciano, como dicen que ocurrió en Italia, tenemos que ser serios. Y es preferible, reitero, aunque sean ecuatorianos y lo que sea, hay el peligro de que traigan el contagio, quédense donde están. Quédense donde están. O sea, nadie los mandó. Que vengan ahora que son ecuatorianos y que tienen derecho a regresar. Perfecto, pero en este instante estamos en emergencia. La puerta está cerrada y tiene que estar cerrada para todos, para evitar contagios. Si no, no conseguimos nada. Estamos perdiendo tiempo encerrados en la casa si nos van a traer el contagio y nos vamos a tener que enfermar todos después por medidas humanitarias, entre comillas, que consideran un problema, pero no consideran a la mayoría de los ciudadanos, pues. Sin duda lo que tú dices son decisiones bien difíciles, bien complejas. El problema también de nuestro país es la inobservancia de las leyes. Hemos de reiterar, se nos está exigiendo un sacrificio, un esfuerzo a todos. Incluso tú ves que la economía también se pone a tambalear, una situación económica difícil que ya teníamos con anterioridad mismo, con estos momentos. Y cuando vemos que a lo mejor existen ciudadanos privilegiados que no cumplen la ley, que no observan las normas, como que también hay una contradicción, ¿no? Y como ciudadano, te digo, me siento frustrado porque lo que estamos haciendo es un sacrificio todos, o una gran mayoría de ecuatorianos, tú, yo, y mucha gente que hemos observado lo que el gobierno ha dispuesto. Y cuando tú me dices que son gente que se fueron hace poco, sin duda son gente que tiene dinero también el que sale, porque no sale cualquiera, ¿no es cierto? Obviamente. Te frustras y te sientes mal porque dices, no puede ser justo. O todos sacrificamos, todos nos esforzamos, todos nos disciplinamos y todos hacemos caso a lo que están las autoridades, o esto se va a desbandar. Y es lo que nos está preocupando. Que tampoco es lo que estamos pidiendo, pero creo que debemos ser más rigurosos. Los protocolos deberían cumplirse, porque ese es otro tema, pues. Los planes de contingencia se entiende que ya están activados y están funcionando, pero a plenitud. Sin duda que es una enfermedad, es una catástrofe que no es normal, ¿no? Que a todos los países les ha cogido mal parados. Y no es a todos, pero a nuestro país, ¿no? Obviamente insistiremos en este tema. A todos los países del mundo ha afectado grandemente, gravemente. No podríamos ser contentos, pues, ¿no? Todos están, imagínate, Estados Unidos, que es la mayor potencia en el mundo, con una estructura impresionante, ahora se siente incapaz de atender todos los casos. Y conste que ahí tenían dinero, y tienen dinero. Conste que han asignado el Congreso, el Senado, por pedido de presidencia, $2 billones. Anoche ya salieron unos barcos, hospitales para atender. Es complicado, ¿no? No es un consuelo de todos, porque yo creo que no deberíamos compararnos, sino tratar de hacer siempre lo mejor, ¿no? Pero cumpliendo las leyes, cumpliendo los protocolos, cumpliendo los planes de contingencia, cumpliendo los planes de emergencia, de que tanto hemos hablado, pues, ¿no? Y que el gobierno tanto ha exigido. Queremos los suministros, queremos los equipos de bioseguridad, queremos los equipos de protección para enfermeras, para hospitales. Ahorita creo que sería imperdonable saber o escuchar que se esté haciendo negocio, que se quiera sacar provecho de mascarillas, de guantes, de gorros, de botas, de mandiles, de esos ternos que tanto necesitan los médicos y que están dando la vida ahorita, ¿no? O sea, no habría duda de eso, porque hay que decirlo, la gran mayoría de médicos ahorita está arriesgando su vida, la gran cantidad de militares también. Policías, tantos sectores que sería ingrato de mi parte no mencionarlos, pero que están haciendo un gran esfuerzo, así como la ciudadanía también, ¿no? Que hay que decirlo. Por ejemplo, nosotros aquí en Tungurahua, aquí en Riobamba, en Loja, tenemos mucha gente a nivel del Ecuador que hemos acatado con disciplina y sin decir nada lo que las autoridades han pedido. Pero no puede ser posible que haya ciertos sectores privilegiados. Eso, por ejemplo, tendríamos que rechazar rotundamente, porque serían irresponsables con la sociedad, porque no se trata solo de mí, se trata de todo
Y en este instante el gobierno solo encuentra como salida seguir restringiendo la circulación. Ahora se van a restringir antes se restringía pares e impares, ahora vamos a restringir para los números 1, 2 y 3, 2 días nada más que circulen, para el 4, 5 y 6 otros 2 días de circulación, y así, 7, 8, 9 también 2 días de circulación, es decir, un vehículo puede salir y circular solo 2 días a la semana y en horario especial y exclusivamente para temas de alimentación y muy emergentes, de salud. ¿Crees que eso va a resolver el problema? Bueno, el gobierno trata de alguna manera de presionar y restringir que la gente no salga, ¿no? Vemos en algunos sectores, sobre todo de la costa, que la gente no quiere someterse a la disciplina y a las exigencias actuales. No sé si lo vaya a lograr con esto. Hay ciudades como las nuestras, de la Sierra Central, de la Sierra en general, que sí hemos acatado y hemos cumplido lo que ha pedido el gobierno, pero hay sectores bien reacios, sobre todo en la costa, que no quieren hacer caso. Ahí tenemos los casos de Guayas mismo, ¿no? Sí. Ahí tenemos el caso de Los Ríos, donde que la gente no quiere acatar y no quiere entenderse. Esmeraldas. Son días que no darán mucho pesado porque la situación económica del país es complicada, es difícil. Y no solo del país, sino a nivel mundial. Pero, ¿por qué digo nuestro país? Porque acuérdate que hace poco hablábamos que teníamos 5 millones de subempleados y emprendedores, pues, ¿no? Y esa gente vive al día. Vas a ponerte a pensar y vas a decir, y que me disculpen, pero vas a decir, prefiero morirme afuera comiendo que adentro sin comer, pues. Nadie muere en estos tiempos, nadie muere por hambre, no, ya ni siquiera en África, gracias a Dios, nadie muere por hambre, es una exageración nada más. Hemos hablado, hemos escuchado que los gobiernos autónomos, ¿con quiénes debería coordinar el gobierno para que todas esas medidas se apliquen adecuadamente? A más de que la fuerza pública, los militares operen, necesitan coordinar estas actividades con los gobiernos seccionales, pues, con los GATS. Sí, claro. El tema, sin embargo, por ejemplo, en ciudades como la nuestra, en provincias como la nuestra, es que no hay militares con quien coordinar, pues. Yo creo que se ha venido haciendo algunas cosas. También, como te digo, no es el momento de evaluar, no es el momento de decir que está mal, porque no sería oportuno. Como ecuatoriano, como ambateño, como tunguragüense, es desear la mejor de las suertes de las autoridades. Creo que hacen el esfuerzo por que las cosas vayan mejor. Habrá que ir garantizando la alimentación, porque eso es básico, pues, ¿no? Porque si cada vez las medidas, los toques de queda van ampliándose, habrá que garantizar también que la gente pueda trabajar, la gente que produce alimentos, pues la gente que produce en el campo. Porque si no hay alimentación, si no hay comida, no se garantiza la alimentación, podemos tener problemas más graves. Obviamente, estamos de acuerdo en aquello. Nos preocupa el tema económico, nos preocupa el mañana. En estos días ya tendrán que pensarse, y los empresarios están pensando cómo van a pagar la quincena o el sueldo del mes de marzo. Y hay preocupación en el país. Y hay varias medidas, lastimosamente, de un gobierno que sigue siendo populista, ¿no? Y de un gobierno que ofrece regalar todo, que ofrece $60 a todo el mundo, que no termina de entender que está en crisis y que el dinero hay que cuidarlo. O sea, yo sigo en contra de estas medidas de regalo, de obsequio, porque no llegan a los que pueden necesitarlo, sino a los vivarachos. Y es lo que me sigue preocupando. Más dinero para regalar, más dinero para empezar una campaña política que no corresponde. Bueno, lo que tú dices, creo que el chuchaqui del COVID o del coronavirus será más grave todavía. Considero que vamos a salir de esto. Dios tendrá que ayudarnos, darnos la fortaleza, la disciplina, la perseverancia suficiente para que todos los ciudadanos hagamos el esfuerzo necesario para salir adelante. Creo que vamos a salir de esto. El gobierno, los sectores productivos, la sociedad en general, las autoridades de los GATS, ya deben ir pensando en las medidas que hay que ir tomando para poder incentivar la producción.
para poder mejorar la economía. Tú ves lo que pasa, perdóname, a veces las comparaciones son odiosas y que me perdonen, pero en Estados Unidos 2,2 billones se entrega, el gobierno inyecta, incentivando a las industrias, incentivando a las empresas, incentivando al ciudadano para que la economía no decaiga. Lo mismo tenemos que pensar aquí, pues, ¿no? Aquí el gobierno tiene que pensar en que la deuda hay que reprogramarse o hay que renegociarse. De acuerdo. Tendrá que pensar en políticas para incentivar a las empresas productivas. Algo ya hemos oído, ¿no? Hay que parar, por ejemplo, hay que parar esa entrega de petróleo a China. Y hay que renegociar con China los contratos leoninos que tenemos con ellos. O sea, todo eso tiene que hacer el gobierno. Está obligado porque las circunstancias, la situación económica actual no le va a permitir dar esa facilidad para pagar. Tampoco estaba de acuerdo con lo que decían mucha gente, muchos políticos, que no se pague lo que se acabó de pagar ahora, siempre y cuando las condiciones hayan sido favorables para el país, ¿no? Se porque pagó si solo. tú no pagas, no tienes posibilidades de créditos. Se pagó solo el capital, no se pagaron intereses. O sea, es decir, se consiguió medidas favorables, no se pagó los 553 millones de dólares que era y se pagaron 324, me parece, o 327. Entonces, de alguna manera se dijo, momentito, o sea, no puedo pagar todo, y se entendió, y no quedamos mal, y tenemos puertas abiertas para que sigan entrando nuevos créditos. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo, y tiene que ser el objetivo. No podemos cerrarnos puertas en este instante en que nos hace falta más dinero. Paulo, me queda como inquietud este tema, porque se dice y se pide al gobierno de parte de sectores empresariales que se postergue, por ejemplo, el pago del impuesto a la renta. De esa manera, el dinero que pasaría a manos del Estado se queda en manos de los empresarios por 3 meses más para sostener la economía y sostener el empleo. No le están pidiendo al gobierno que no les cobre, no le están pidiendo regalos, simplemente están pidiendo tener 3 meses más ese dinero que es indispensable en este instante para poder pagar empleados y para poder sostener vivas a varias microempresas, porque si no van a tener que quebrar y el problema del desempleo se va a agudizar. Yo no le veo problema, Fernando, que el gobierno, los gobiernos seccionales, los GAT, que den una moratoria a las empresas, a los ciudadanos, porque esto hemos pedido todos, pues, todos estamos aguantando. No es que se va a pedir que se perdone, no. Ahorita mismo vemos, el gobierno vive de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones. Si no tiene esos ingresos, ¿qué tiene que buscar? Financiamiento externo. Entonces, es importante, es indispensable que entremos en proceso de moratoria, de espera, de diferimiento de pagos. Ojalá la banca también entienda que hay que apoyar a los sectores productivos, hay que apoyar a los emprendedores, que se financien sus deudas. Pues, ¿no? Ojalá los intereses bajaran a tasas menores, que sean factibles, que puedan producir una inyección de recursos para la producción, para la generación de empleo, que tú lo has dicho, para que se mantengan los empleos que se tenían al menos. Ojalá entendamos alguna vez que hay que apoyar a la producción. Innegable, todos necesitamos entrar en un proceso de moratoria actual. Caso contrario, ¿cómo reactivamos la economía? Y en esto sí hay que decirlo, es una buena medida, y lo dijo la superintendente Ruda Regui. Si el ciudadano necesita esta medida, el banco tiene la obligación de aceptar el pedido del ciudadano. No puede negarse. Pese a que se dice que hay un banco o 2 bancos que habrían dicho que no, que tienen que renegociar primero y que nuevos intereses. Eso está prohibido por ley. Y en eso no. Creo que lo que tú dices, todos los bancos, en su mayoría de lo que hemos escuchado, Produbanco, Guayaquil, Pichincha, quisiéramos, en estas instancias, en estas circunstancias que estamos viviendo, que incluso estos sectores que han sacado muchísima ventaja de la economía tengan otro tipo de afectos para con el país, ¿no? Quisiéramos
pero creo que es indispensable esto. Es indispensable que se refinancien los créditos, es indispensable que se dé una moratoria para sus pagos, que el impuesto a la renta se postergue 1 o 2 veces. Creo que el gobierno también le va a ayudar, porque necesita que la producción otra vez se genere, pues, y eso va a llevar su tiempo, pues. Hay que acordarse que hay un poco de pequeños negocios, pequeñas empresas, que si no trabajan, ¿cómo pagan a sus empleados? Pues, ¿no? Creo que no es el momento oportuno para que las empresas despidan a su gente. Entendamos también la parte humana, la parte social, que es grave para el país. Y no solo para el país, sino para el mundo, porque tú ves en el extranjero, tú ves en Estados Unidos, el Seguro Social despidieron a 3 millones de personas, que es duro, es difícil. Nuestro país es más pequeñito. Ojalá podamos implementar este tipo de políticas que incentiven la producción, incentiven el empleo. Si tienen que renegociarse las deudas, los créditos, si tienen el gobierno que diferir los pagos de luz, agua, teléfono, parecen medidas acertadas. Ojalá se pueda conseguir otros recursos para que de alguna manera esos recursos puedan llegar a los sectores productivos, a los emprendedores, porque tenemos aquí que Dios quiera que esto pase, ponernos a trabajar. Pero no con regalos, no con incentivos, porque eso sí... Eso, la gente también entiende mal, cree que no se va a cobrar. No, a cobrar no es que no se va a cobrar. Hay que pagar, es una responsabilidad de todos. Lo que están pidiendo es facilidades, la naval, facilidades para poder cumplir con las obligaciones. Pongamos un ejemplo claro. Esteban Paz, el principal de Liga de Quito, mencionaba la semana anterior de que realmente es complejo para el fútbol. Y decía que Liga paga ya los sueldos en estos días, y entiendo que ya los pagó. Pero que hasta ahí no hay problema. Pero que Abril va a tener inconvenientes, que es imposible, que tiene que llegar a consensos con los jugadores, porque tienen que entender que no hay ingresos del fútbol, no hay ingresos de taquilla, no hay ingresos de auspiciantes. En este instante los ingresos pasan a ser 0. Y el presupuesto mensual de un equipo como Liga de Quito está en alrededor de $300,000. Y decía él con todas las letras que va a sentarse a conversar con sus jugadores. En primera instancia, el presidente de la Asociación de Futbolistas de Ecuador, Iván Hurtado, dijo que pensaba que era justo de que se sienten y negocien. Pero después envía un comunicado en que dice que no se va a admitir que se baje un solo centavo del sueldo porque es inadmisible. O sea, ¿qué mismo dice, pues? ¿Qué mismo dice? Porque lo que pasa con Liga pasa con todos los equipos, y lo que pasa con los equipos, con el fútbol, pasa con todas las cosas, porque en mayor o menor medida es esto. No se puede vender, no se puede comercializar, no hay ingresos. ¿Cómo sostengo entonces a los trabajadores? Dada la circunstancia actual que estamos viviendo, la emergencia sanitaria que vimos que es mundial, no solo del país, a todos nos toca ceder posiciones y todos dar la apertura para poder negociar. El fútbol no es la excepción. Pues tenemos las agencias de viajes, tenemos las aerolíneas, tenemos los bares, tenemos las discotecas, tenemos las fábricas, tenemos las industrias, tenemos el sector del emprendimiento, tenemos la gente que tiene los almacenes pequeños. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, entonces todos estamos aguantando y sufriendo esta pandemia, esta situación de emergencia, todos. En España se oye que el Barcelona va a renegociar los sueldos con los jugadores. En Francia vemos que el Paris Saint-Germain va a producir camisetas para ayudar a la gente. Cada camiseta creo que va a valer $300, algo así. Pero creo que es un momento de sensibilizarnos entre todos, tratar de no ponernos en posiciones torpes. Por eso te decía que ahora la política no sirve ahorita. Lo que sirve es una política social, una política que asegure el fomento de la producción, la recuperación económica del país, que es lo que interesa ahorita. Ahorita no interesa llevarla contra nadie, porque yo creo que en estos momentos no nos da. Llegará el momento, sí, el momento de hacer una evaluación seria, correcta, adecuada, honesta, y ver qué mismo pasó, en cuánto fallamos, en cuánto no fallamos. Exigir ahora que se dé a los servidores de la salud todo lo que ellos requieran, a la policía, al ejército, para que puedan protegerse de que no se contagie pues esta enfermedad. Eso es importante. Ramón, por favor. Estamos en la obligación
como ciudadanos de cumplir, observar las leyes, pero todos, pues, no podemos creer que un grupo privilegiado todavía siga viajando y como que nada ha pasado, pues. Ese es el tema. Un mayor plazo para el pago de patentes municipales, nos decían vía teléfono, y hoy Extra titula: las utilidades se pagan porque se pagan hasta el 15 de abril. Pese a la paralización productiva que vive el país por una restricción de movilidad que busca frenar los contagios del COVID-19, el Ministerio de Trabajo ha dispuesto que las empresas deben liquidar hasta el próximo 31 de marzo el 15% de las utilidades que corresponden al ejercicio económico 2019. A partir de esa fecha tendrán 15 días para realizar el pago correspondiente, es decir, hasta el 15 de abril. No terminan de entender la situación, ¿no? El dinero que está en manos de los empresarios, déjenlos en manos de empresarios, porque son necesarios para sostener vivas las empresas. No pueden estar en manos de un gobierno que va a regalarlo, que va a malgastarlo, como lo han hecho todo el tiempo, y no solo en Ecuador, sino en buena parte del mundo. No se puede seguir en ese tema. El tema de las patentes, es importante que se entienda que el ciudadano en este instante se quedó en cero. No tenemos ahorros en Ecuador. Ahora, el empresario paga las utilidades. Obvio. Pero ¿qué pasa si al pagar las utilidades hay liquidez en este instante? Está una situación económica desde hace rato preocupante, y con esto se agudizó más. Si con esto deciden despedir a los empleados que tienen, disminuir el número de empleados, o sea, ¿qué es preferible? ¿Mantenerle con el trabajo a los empleados y no pagarles las utilidades, por lo menos por este instante? Y el tema tiene que ser ese, tiene que ser entendido. No es el momento para ponernos exigentes. No, es el momento para entender la situación. Es el momento de entender que es importante que el dinero siga en manos de los empresarios para que haya fuentes de empleo. Si les quitamos en este instante ese dinero, pues simplemente nos vamos a complicar. El dinero tiene que estar en manos de quien puede hacerlo producir, mi querido Paulo. Así tiene que ser, Fernando. No hay otro. Creo que todos tenemos que sentarnos a dialogar después de que pase esto. El gobierno tiene que entender, los gobiernos autónomos descentralizados también tienen que dar facilidades, ampliar los plazos. Estábamos entrando al proceso a exigirle el impuesto a la renta a las personas naturales en marzo. En abril les toca a las personas jurídicas. Esos plazos tendrán que moverse. El pago de patentes, el pago de otros, todo eso tendrá que moverse en unos 2 o 3 meses para que la economía pueda agarrar vuelo. Necesitamos que la gente que arrienda a los locales comerciales también les interesa tener buenos clientes, pues no, si han venido cumpliendo adecuadamente, oportunamente, eso no les conviene mantener esos arrendatarios. Entonces habrá que dar facilidades para que la gente también pueda reunir el dinero, pueda trabajar y mover nuevamente la economía. No es el momento de imposiciones, no es el momento de exigir, es un momento en el que todos estamos sacando los ahorros, lo que se tiene, lo que se ha tenido para poder subsistir en esta emergencia. Mira, ya vendrán mejores momentos. Ahí sí a lo mejor el gobierno puede exigir, pero ahora no. Pues. Mira, yo te comento sobre lo que acabas de decir. Leí en el Facebook el caso de una persona que decía que llegó el dueño de casa y le dijo: mire, necesito que me paguen. Le dijeron: pero mire, entiéndame. Y el señor le dijo: no, yo les entiendo, ustedes son buenos arrendatarios, han pagado puntual. Estoy necesitando que me paguen de este mes y les doy 2 meses, los 2 siguientes meses van a tener arriendo gratis. Decía la muchacha, que era la que escribía: llamamos y pedimos y conseguimos pagar. Y el señor le llamamos para el siguiente día, vino, cobró el dinero y nos dejó de una vez ya las 2 facturas de los siguientes meses. Entendió nuestra situación y cómo no pagar, le pagamos y le agradecimos, le dimos gracias a Dios, porque eso nos da un respiro, nos da un poco de tranquilidad, porque no sabíamos qué íbamos a hacer, dice. Y es importante que la gente se ponga en el zapato del otro, que haya empatía, esa es la palabra exacta, ponerse en los zapatos de otro para entender la situación. En Facebook, el caso de un señor de la tercera edad, que mencionaba, que decía este señor de la tercera edad, que él vive solamente del arriendo de un local que tiene, un restaurante al que arrienda. Dada la situación, les dijo a los arrendatarios, en este caso las personas del restaurante, le dijo: yo no les voy a cobrar, pese a que es el único ingreso que yo tengo,
pero quiero que no me hagan faltar el almuerzo y la merienda. Imagínate, hay formas, ¿no? O sea, sí, mientras el restaurante esté, hay almuerzo y merienda garantizado para el señor. Una persona de la tercera edad que, reitero, como decía Ramón, es su único ingreso. Se queda sin su ingreso, pero por lo menos va a tener el almuerzo y merienda y va a tener gente agradecida que va a seguir trabajando y que le va a seguir pagando en cuanto ya salgamos de esta situación. Fernando, acuérdate, y amigos oyentes, ya se prevén nuevas pandemias después, una reactivación del mismo coronavirus. Si no vamos aprendiendo de todo lo que nos está pasando, no vamos aprendiendo a vivir en solidaridad, en buscar más equidad, si no vamos siendo más justos, más solidarios con el prójimo, si el gobierno no entiende, si la clase financiera tampoco entiende de todo lo que vamos viviendo, nunca vamos a construir una sociedad más equitativa, más solidaria. Es el momento de que todos renunciemos un poquito a lo que tenemos, en sobra, porque hay gente que tiene mucho, hay gente que tiene poco y a lo mejor es más solidaria. Entonces, creo que es el momento de que todos vayamos cediendo un poquito, no imposiciones, no enfrentamientos, no politiquería, porque eso no interesa ahorita. No cerrarnos. Eso no es bueno. Lo que necesitamos es simplemente que se dé facilidades para que la gente pueda cumplir con sus obligaciones. No cerrarnos, abrirnos más bien a un diálogo, estar pendientes, buscar consensos, buscar soluciones, entender la situación del otro. Si no, realmente vamos a terminar liquidando la pequeña empresa y perdiendo gran cantidad de empleos, que es lo que no queremos llegar. Es lo único que podemos pedir a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa fortaleza, esa fuerza para seguir adelante. Yo creo que sin duda pasarán unos 2, 3, 4 veces, que Dios quiera. Ojalá vayamos superando esta pandemia, ojalá vayamos saliendo adelante, ojalá el país encuentre políticos adecuados, autoridades adecuadas que nos guíen adecuadamente por el camino del desarrollo. Le pides peras al olmo tú, pero de todas maneras está bien desear aquello. Eso es lo que queremos, yo creo que gran parte de ecuatorianos queremos, estamos cansados de la politiquería, estamos cansados de la corrupción, estamos cansados del robo. De acuerdo, yo también estoy cansado, pero por ejemplo pedirle eso a Tamaín es pedirle peras al olmo, pues. O sea, alguien que no tiene conciencia, que no tiene ética, que no tiene moral y que va a manejar el Consejo Nacional Electoral a su gusto. No, pues no tiene, o sea, necesitamos sacar a toda esta gente para empezar a pedir cambios, porque si no, no vamos a hacer absolutamente nada. Yo no consigo, Fernando, que en esta urgencia que estamos, en esta emergencia sanitaria que estamos, en esta emergencia económica que estamos, se produzcan negociados, pues no, y se quiera sacar provecho de los pocos recursos que los fondos públicos tienen, pues. Acuérdate que la semana pasada discutíamos sobre el tema de contratar artistas, pues. ¿O no? Hoy es el momento de gastar los pocos recursos que tiene el Estado, el gobierno, o que tiene la ciudadanía, que tienen los empresarios, de la manera más adecuada posible, más austera posible. Que los gastos que hace el Estado los priorice, pues, ¿no? Hay gastos que son innecesarios, pues ahí vemos un montón de gastos en publicidad, un montón de gastos en cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido. Ahí tenemos un montón de subsecretarías, direcciones, con rango de ministerio. ¿Tú crees que es justo? No, no es justo. O sea, no es un Estado tan pequeño como el nuestro. Danos el lujo de tener 30, 35 ministerios, tener un montón de subsecretarías, un montón de coordinaciones regionales, locales, un montón de consejerías. Consejerías, ministerios que ya no tiene sentido. No podríamos darnos el gusto de eso. Pues. Entonces, si queremos mejorar el país, tenemos un proceso de austeridad donde se prioricen los gastos. Eso es... los pocos ingresos que tenemos los gastemos, pero de una manera óptima, pues. Pero si seguimos gastando en cosas que no vienen, por ejemplo, eso de retirar los dineros a los partidos políticos,
Es lo más acertado, pues, ¿no? Y es lo correcto. Si al Consejo Nacional Electoral no podemos gastar en los 500 millones que están presupuestados, que no se haga, pues, ¿no te parece? Hay que poner otros... Mira, Jonathan Maín multiplicó por 7 el costo de un proceso electoral. O sea, hay que decirlo con todas las letras. Entonces, tiene que volver a la normalidad. No esos costos que son absurdos, que son demasiado altos. No se puede. Acuérdate que por más de una década vivimos en una economía, en una burbuja económica impresionante, pues, donde que todo no iba acorde a la realidad del país, pues. Entonces, ahorita es el momento de sincerizar toda la economía, sincerizar todo lo que está pasando con el país. Sí, para eso necesitamos de buenos políticos y de estadistas. Mira, en estos días se ha hecho un alboroto porque militares cortaron el cabello a un señor, porque les dieron de planazos, porque les hicieron hacer el conocido teque, el famoso teque. Y la gente dice, bueno, pues dice, se violaron derechos humanos. Pero los violadores del toque de queda, ¿qué querían? ¿Que les den flores? ¿Qué querían? ¿Que les abracen y les lleven a la casa? Si no quieren hacer caso, pues. Bueno, hemos comenzado ese tema, Fernando. Creo que los derechos humanos como que van perdiendo su orientación y su norte, ¿no? Porque los derechos humanos no van, pues, entonces a ver a tanta gente en los hospitales, ¿no? Porque no van a ver a la gente que está presa, pues, porque no les van a ayudar. Es un momento de que necesitamos cumplir todas las disposiciones, las leyes. Todos los hacemos. Nos gusta o no nos gusta, nos toca estar encerrados. ¿Por qué? Porque esperamos que esto no contagie a todos los ecuatorianos. Porque queremos que eso salga pronto y volvemos a trabajar nuevamente. Pero no puede ser posible que determinadas personas quieran hacer lo que les da la gana. Los militares también están arriesgando su vida, su salud, ¿no te parece? Y la de sus familias. Entonces no podemos ser dóciles. Hay cosas que necesitan de mano dura. Y en esos casos habrá que hacerlo, ¿no? Lamentablemente, como te dije, el rato que nos ponen o nos imponen un toque de queda, constitucionalmente hemos perdido los derechos, pues. Entonces la gente tiene que entender aquello, pues. Y si perdimos los derechos, perdona la pregunta, si perdimos los derechos porque no tenemos derechos en este instante, ¿cómo, a quién se le ocurre iniciar investigaciones? La Fiscalía se le acaba de ocurrir la brillante idea, en medio de un estado de sitio, en un estado de emergencia, donde están suspendidos derechos. ¿A quién se le ocurre de que la Fiscalía puede hacer esas investigaciones? No es el momento. Yo te digo, he dicho, creo que no es el momento de criticar, exigir sí ciertas cosas. Ya llegará el momento para evaluar, ya llegará el momento de confrontar las estadísticas del gobierno con la realidad, con lo que pasó, con lo que sucedió. Ahorita no es el momento. Sumemos, unámonos, tratemos de hacer mejor las cosas, exijamos que los recursos se destinen a los sectores que necesitan ahora, no para cosas vanas, para cosas que no tienen sentido. Exijamos que los recursos vayan a la sanidad, exijamos que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros funcionarios de la salud que están atendiendo estos casos tengan todo lo necesario. Exijamos honestidad, que no haya negociados en la venta de mascarillas, en la venta de equipos de protección, en la venta de uniformes de seguridad o bioseguridad. Eso exijamos. Exijamos que el gobierno entienda a la clase productiva y que se dé una moratoria para los pagos, que los emprendedores, que la gente normal pueda renegociar sus deudas. Exijamos que el gobierno renegocie la deuda externa. Exijamos que el gobierno consiga recursos externos a largo plazo y a intereses bajos. Creo que ahora todos los sectores hemos visto, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la CAF, todos están dando intereses, entendiendo la situación mundial que vive todo el mundo, pues, ¿no? Todos los ciudadanos, todos los países, todos los gobiernos. Eso tenemos que hacer. Ya llegará el momento de evaluaciones, Fernando. Ahorita creo que nos toca aunar esfuerzos porque superemos primero esta etapa. Porque que sea si superamos así. esta etapa,
Que sea así, Paulo. Muchas gracias, siempre un placer conversar contigo. Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Fernando, buen día a todos. Bien, y al cerrar nada más, queremos desde acá insistir en la necesidad de la verdad. Creo que es básico y fundamental que conozcamos la verdad. Me preguntaban sobre el caso de María Paula Romo, y voy a decir, yo creo que María Paula Romo es una buena ministra, se ha puesto al país al hombro y lo ha conseguido manejar. Un tiempos en que el presidente, por ser una persona de la tercera edad, por estar imposibilitado de moverse, le ha tocado reducir su campo de acción, ha estado ella y el señor vicepresidente para ponerse el país al hombro y para tratar de que las cosas sean diferentes y mejores. No estoy en contra de ella, pero mucha gente dice, lo que hizo Fernando del Rincón no era lógico, es un periodista grosero que no respetó a la ministra. No, señor. El periodista tiene la obligación de preguntar, y lo que hizo Fernando del Rincón es eso. No en vano está en CNN, una de las cadenas más importantes del mundo. Es porque es un periodista investigativo, inteligente, porque sabe preguntar y porque tiene la energía suficiente para hacerse respetar, porque si no cualquiera le pasa por encima. Hay que decirlo con todas las letras. No que el periodista estuvo mal, no, el periodista estuvo bien. Quien estuvo mal en esta ocasión, pese a que, reitero, me parece que es una gran ministra, es María Paula Romo. Es que el gobierno está acostumbrado a dar ruedas de prensa virtuales, se acostumbraron a ruedas de prensa en que nadie pregunta nada, en que todo el mundo se calla, en que las ruedas de prensa son manejadas por ellos mismos o sus empleados. Así que, obviamente, que alguien pregunte algo fuera del tono no les gusta. Es decir, fuera, no del tono, sino fuera del guión que ellos preestablecen, no les gusta. Para nosotros, reitero, es importante la información. Es básica y es fundamental la verdad. Y el gobierno está ocultando esta verdad. La información la está manejando el gobierno. Creo muy poco de lo que se dice en este instante. Creo muy poco. Creo que hay muchos más personas contagiadas. Creo que se nos está escondiendo datos que son necesarios que el país lo sepa. Creo que en este instante realmente el manejo de la información no es el correcto ni es el adecuado. Pero creo que es importante, sí, mantenernos en casa, tratar de esperar, de conseguir información, porque si no, no caminamos ni cambiamos. Creo que tenemos que seguir pensando en varios temas que son importantes, que son preocupantes. Decía que Cynthia Viteri ayer subió un video en el que está reclamando y responsabilizando al gobierno de las afectaciones que puede recibir su ciudad y el país entero. El país entero. No se está diciéndole la verdad al Ecuador. Hay muchos más contagiados. Lo dijo la presidenta del Colegio de Enfermeras del Guayas, lo han dicho varios médicos, lo han dicho muchas personas. Lo dijo ayer Cynthia Viteri. Y lo grave de todo esto es que muchos crucificaron a Viteri. Le dijeron de todo, que pudo haber puesto en riesgo a mucha gente, que nos hizo quedar mal como un país incivilizado. No fue así. Cynthia Viteri lo que hizo es proteger a su ciudad, cerrar a un avión con posible contagio. Sin embargo, el gobierno está permitiendo que lleguen aviones con ciudadanos ecuatorianos, posiblemente contagiados, y podría expandir el vector, que son temas que son graves y preocupantes. Que no se ha querido escuchar, esos son todos los temas. El gobierno necesita volver a escuchar y necesita volver a la sencillez y a la normalidad. Y necesita entregar la información en manos de periodistas. Inviten a cualquier periodista. Ya no pueden seguirse manejando la información como la maneja el gobierno, con sus empleados que se convierten en alfombras. Ayer, por ejemplo, una señorita saludaba al secretario de Comunicación y le decía: señor secretario, estamos muy preocupados, el país está preocupado por su salud. ¿Usted cómo se encuentra? Porque usted tiene coronavirus. Yo no sé si el país siquiera sabía sobre el tema, y peor que el país haya estado preocupado por un funcionario público. Pero claro, él era el jefe de la que preguntaba. Todas las entrevistas terminan en cuanto termina la pregunta: sí, correcto, de acuerdo. Gracias por su respuesta. Oiga, el periodista no califica las respuestas de la persona,
tiene que calificarla a la gente. O sea, un exceso de ¿cómo le llaman? No, se me va la palabra, de servilismo, no es periodismo. El servilismo nunca será periodismo. Y entonces, ¿quién elabora las preguntas? Estamos tomando preguntas de los colegas. ¿Cuántas de las miles de preguntas toman? Las que les favorece al régimen, la que les interesa contestar. Y todas las entrevistas terminan, por favor, con un mensaje. Y antes de que la autoridad, el ministro, el subsecretario, etcétera, del mensaje, ya el periodista lanza su propio mensaje, por favor, quédese en casa. Todos lo estamos diciendo y todo el instante. Dedíquense a preguntar, no a hacer alfombras. Porque si no, realmente el país solo puede estar en desinformación. Y lo peor que nos puede pasar en un tiempo de crisis como este es la desinformación. Y lo digo con todas las letras. Estamos concluyendo, gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir siempre con Colosal, la que sí le dice la verdad.